Buenos días compañeros, a continuación les hablaremos sobre el programa de gestión de residuos sólidos en el área rural, presentado por Nicolás Nieto Vargas y quien les habla, Wenzel de la Cruz Viloria. No sin hablar primeramente sobre los antecedentes normativos que en esta encontramos, como por ejemplo la resolución 754 del 2014, por la cual se adoptan la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. La resolución 0288 de 2015, por el cual se establecen los lineamientos para la formulación de los programas de prestación de servicio público de aseo. La resolución 720 de 2015, por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atienden en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones. El programa de gestión de residuos sólidos en el área rural debe tener en cuenta ciertos aspectos, entre los cuales tenemos determinar las acciones que se adelantarán en las zonas rurales para garantizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos generados. Los municipios con asistencia técnica del departamento y otras entidades locales o regionales deben seguir lineamientos del COMPETS 3810 de 2014. Construcción de línea base. La línea base establece el estado actual de la gestión integral de residuos sólidos en el municipio. Incluye el diligenciamiento de la tabla de parámetros, el cálculo de proyecciones, la identificación de los problemas de la gestión integral de residuos sólidos con sus causas y sus efectos representados en el árbol de problemas y la priorización de los problemas identificados. Los parámetros de la línea base que se deben tener en cuenta son los siguientes: cantidad de residuos generados por actividad del servicio público de aseo en área rural, producción per cápita de residuos en área rural, caracterización de los residuos en la fuente por sector geográfico de acuerdo con lo establecido en el título F de RAS en área rural, discriminando por corregimiento y centros poblados. Usuarios del servicio público de aseo en área rural por corregimiento y centro poblado. Cobertura de recolección área rural de acuerdo con la información suministrada por los prestadores del servicio público de aseo. En caso de contar con más de un prestador, la cobertura se estimará como la sumatoria de las coberturas de los prestadores, la cual no podrá ser mayor al 100%, utilizando la siguiente fórmula que pueden ver a continuación, donde X serán los prestadores, frecuencia actual de recolección área rural, censo de puntos críticos en área rural, cobertura del barrido área rural de acuerdo con la información suministrada por los prestadores del servicio público de aseo, lo cual no podrá ser mayor al 100%, donde la cobertura va a ser igual a los kilómetros barridos o despapeles sobre kilómetros de vías y áreas públicas a barrer por 100, siendo I el igual a prestadores y igual a 1, 2, 3 hasta llegar a n. Para convertir las áreas públicas a kilómetros lineales, se empleará un factor de 0.02 kilómetros sobre metro cuadrado, o el que define la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. El área rural no es susceptible de ser barrido ni manual ni mecánicamente. Frecuencia actual de barrido área rural. Tipos de disposición final de residuos sólidos generados en el área rural y residuos sólidos generados en el área rural que son dispuestos en un sitio de disposición final en el último año.
porcentaje de residuos sólidos dispuestos va a ser igual a los residuos sólidos dispuestos en toneladas sobre los residuos generados en toneladas por 100, donde los residuos generados van a ser igual a los residuos dispuestos más los residuos aprovechados. Árbol de problema. Una vez que están identificados el problema central, las causas y los efectos, se construye el árbol de problemas, el cual permite tener una visión completa de la situación negativa existente. Árbol de objetivos. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea y es viable alcanzar. En este proceso, el problema se convierte en objetivo, las causas en medios y los efectos en fines o metas. Formulación de programas y proyectos. Metodología. Los programas y proyectos seleccionados se formularán de acuerdo a la categoría del municipio. Categoría 1 para el municipio de Montería. Los diseños de proyectos no son prerequisitos necesarios para la formulación o actualización del PEGIR, sino para su etapa de implementación. La siguiente es la línea base para el esquema de aseo rural del municipio de Montería. Cuenta con los siguientes parámetros, unidades y resultados. Parámetro número 1. Usuarios del servicio público, unidades número. Según Servigenerales, a diciembre de 2016 habían 3.554 suscriptores, de los cuales 3.519 pertenecen al estrato 1 y 35 al estrato 2. Indicador de la cobertura de recolección. Se tiene un 100% de la recolección para el corregimiento de los garzones. Frecuencia actual de recolección, área rural, unidades veces por semana. Se cuenta con 3 veces por semana para el corregimiento, los garzones. Cobertura de barrido. En porcentaje en kilómetros lineales, se cuenta con un 100% de esta cobertura. Área rural susceptible a ser barrida, manual o mecánicamente. Kilómetros lineales, 16,816 kilómetros. Y la frecuencia actual de barrido, que sería en veces por semana, contamos con una vez por semana para el corregimiento, los garzones. Estos parámetros son los que no se cumplen dentro de la línea base para el esquema de aseo rural. No se cuenta con una cantidad de residuos por unidad de área rural, ni tampoco por una producción per cápita de estos residuos, porque no se hace una separación de las toneladas del área rural de la urbana. Tampoco se cuenta con una caracterización de residuos de la fuente, según lo establecido en el título F de RAS, ni se cuenta con los censos de puntos críticos en estas áreas rurales. Árbol del problema para esquema de aseo rural. Tiene como problema principal la insuficiente prestación del servicio de aseo. Las causas son la baja recolección de transporte y disposición final de estos residuos sólidos. Estudios y estrategias insuficientes que favorezcan y potencien el aumento de la captación de estos residuos sólidos. Los efectos vendrían a ser una inadecuada disposición de estos residuos que son captados, generando así focos de contaminación y pérdida de material altamente aprovechable. Árbol de objetivos. Para el municipio, para el área rural del municipio de Montería, se cuenta con el siguiente árbol de objetivos, como con objetivo general, optimizar la prestación del servicio de aseo en el área rural. El componente para cumplir esto sería aumentar la cobertura de recolección y transporte para la disposición final de estos residuos. Las actividades a cumplir sería articular los actores involucrados
en la operación del servicio y en las organizaciones. También levantar un inventario de los residuos generados en estas áreas rurales, excluyendo al corregimiento Los Garzones, cuyo propósito vendría a ser disponer adecuadamente estos residuos y un fin, minimizar todos los posibles focos de contaminación que se puedan generar. El siguiente proyecto está contemplado en el PEJIR para Montería y tiene como objetivo extender la cobertura de aseo del servicio de aseo rural a los siguientes corregimientos: kilómetro 12, kilómetro 15, Los Pericos, El Sabanal, Patio Bonito, El Cerrito, Los Cedros, Santa Lucía, Jeraquiel Izquierdo, Jeraquiel Derecho y Caño Viejo, con un total de 1.871 posibles suscriptores al servicio de aseo. Este proyecto tiene como finalidad extender la cobertura de la actividad de recolección y transporte a los corregimientos anteriormente mencionados. Un propósito objetivo sería, dado que actualmente solamente se presta esta actividad para el corregimiento de Los Garzones, se necesita extender la cobertura a la mayor parte posible de la zona rural. Componente: los recursos adicionales para la zona rural del municipio de Montería. Las actividades a cumplir serían asignación de esos recursos adicionales a las zonas rurales, garantizando el cumplimiento de la norma Decreto 1013 del 2005 y el Decreto 1077 de 2015. Cuenta con indicadores, como sería la cantidad, calidad, tiempo, lugar y grupo social. Cantidad: recursos adicionales para que se pueda prestar correctamente la actividad en los corregimientos de Montería y así beneficiar a los usuarios con un mayor porcentaje de subsidios. Calidad: debe cumplir con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. Un tiempo: tendrá vigencia durante toda la vigencia del PEJIR. Un lugar sería el municipio de Montería y el grupo social serían todos esos habitantes de las áreas anteriormente mencionadas. Meta final y meta intermedia. Una meta final sería garantizar la correcta prestación atendiendo una realidad del municipio. Las metas intermedias van de 1 al 12º año y son garantizar la asignación de los recursos a las zonas rurales del municipio de Montería. Muchas gracias.